están con micrófono, no hay problema. Estoy tomando un tecito. Usted estaba buscando unos archivos. Les comento que he publicado, como seguimos sin estar en el campus, todos incluidos, voy a mandar, bueno, me alegro, bien, dice, estoy sin micrófono, bien, chicos, no hay problema. Hola, Emiliano, bien, Arela, Luca, Facundo, Agustín, bien. Ahí en la sección archivos, chicos, cuando ustedes van a equipos, ¿sí? En la sección archivos, yo acabo de subir la guía teórica número 3, que dice cohesión y acoplamiento. Si quieren la pueden descargar ya, la dejan en sus compus localmente, ¿sí? Esa va a ser la guía que comprende, la guía teórica que comprende la unidad correspondiente a cohesión y acoplamiento que estamos viendo y que hoy terminaríamos ver acoplamiento, ¿sí? Y empezaríamos a ver el práctico, que yo voy a necesitar terminar un ratito antes, ¿sí? Pero no es difícil y lo chequearíamos la próxima clase, ¿ok? Voy a compartir pantalla. Ustedes saben de qué sección estoy hablando, dónde está en Teams la parte de archivos. Voy a compartir. A ver. Ajá, escritorio, ventana. Ahí estamos. A ver, a sacarme del video a ver si estamos un poquito mejor. Chicos, ¿ustedes ven la pantalla que no del Teams? Sí se ve, profe. Bien, muy bien ahí. Vamos a equipos. Fíjense, ustedes están viendo acá, yo ya estoy posicionada. Fíjense acá en el menú donde está mi nombre, publicaciones, archivos, notas y más. Yo estoy posicionada en archivos y allí hay unos archivos bueno viejos y el archivo que he subido hace poquito, ¿sí? Está, guía teórica número 3, cohesión y acoplamiento. Si ponemos la manito sobre el link, nos dice guía teórica número 3, cohesión y acoplamiento. Es un archivo editable para que ustedes puedan ir completando en ese mismo documento las respuestas y poder enviarlas. Pueden trabajar en grupo o individualmente, ya saben, ¿sí? Profe, ¿en qué parte dice que está? Bueno, ahí ¿ven la pantalla? Sí. Bueno, yo estoy dicho que estaba en equipos. Ajá. Perdón, yo estoy acá, ¿que no? Estoy acá. Ah, sí, ahí estamos. Me voy a equipos. No, pero no era esta parte. A ver. Ya me he perdido. Espérate, equipos. Equipos, y me voy a programación. Pero debería estar aquí. Espera. No, esperen. Ahí está. No, esto es otra cosa. No. No, perdón. Me voy. Estoy dormida todavía. Bueno, ahí donde yo les decía, estamos archivos. Vamos a lo que sería la clase programación 1. Ahora vamos a archivos. Lo que pasa es que me he ido a general, perdón. Estamos dentro de los canales, acá en Ingeniera Laura Sánchez Picardi. Ajá.
Y ahí arriba, fíjense, publicaciones, archivos. Y acá está la guía teórica. La estoy señalando aquí. ¿Está? Ah, listo, profe, ya lo encontré. Bueno, la parte de A mí me archivos, pero costó. de mi canal, no el Sí, canal sí, sí, sí. general, digamos. Claro, No ese sé es el qué. problema. Yo me Yo he estoy ido en el general. y me he posicionado en el canal general. Sí, hay que prestar atención, tener todas las pilas puestas. Bien, no es general, es mi canal, que aquí está en negrita. Entonces, dentro de lo que sería mi canal, tengo acá publicaciones, archivos, y estoy acá, porque está subrayado archivos y en negrita. Y si bajo acá, ¿sí? Está el archivo, ¿sí? Guía teórica número 3, cohesión y acoplamiento. Lo descargan, ¿sí? Le vamos a dar una revisadita. Y lo vamos a hacer, lo podrían ir haciendo, sí, en la próxima clase lo revisamos. Vamos a hacer las primeras, y después ya los dejo para que hagan ustedes, ¿sí? Para que practiquen, porque si no, después yo le doy todas las respuestas. ¿Estamos todos? Ese es el archivo. Estamos, profe. Bien, bien. Ese es el archivo correspondiente. O sea, acuérdense que tiene algo de teoría y algo de práctica, porque es una guía teórica, ¿sí? Porque muchas cosas, como el contenido de la materia es bastante amplio, sí, eso también nos va a permitir otro tipo de práctica, sin ser la programación propiamente dicha, ¿sí? Que la ven con la licenciada Carolina, ¿sí? ¿Cómo van con las clases recuperatorias virtuales? Y más o menos. ¿Por qué más o menos? Porque se van a montar esta semana, o la semana que viene, creo. Tenemos Claro, claro, pero varios han quedado, recuperatorios. claro, pero van a recuperar, chicos. Sí, sí. Van a recuperar. Eso es lo importante de poder tener esta alternativa de tener la plataforma virtual, ¿sí? Igualmente nosotros, que ya nos tocó, ¿se acuerdan? Un viernes feriado de un fin de Sí. semana XXL, después en junio nos toca otro XXL, por el día de junio nos toca otro XXL, nos toca un viernes y un lunes feriado, y después nosotros, de acuerdo a cómo vamos, también podemos tener alguna clase recuperatoria, chicos, ¿ah? Como para no perder, sí, si es necesario, podríamos tener una, ¿ah? De la parte nuestra, ¿se entiende? Bueno, profe, eso bueno, usted nos comunica, ¿no? No, eso va a ser antes del parcial, seguramente, unos días antes, o algo que podamos reforzar, hacer como un repaso, ¿sí? ¿Me parece? Profe, Sí, ¿hay un parcial teórico y un práctico o está todo junto? claro. Como es anual, vamos a tener un parcial teórico y un práctico de las unidades 1, 2 y 3, y que lo vamos a hacer tipo agosto, luego de las vacaciones, luego de los exámenes, cosas que ustedes pueden prepararse, repasar todo. Y en la segunda etapa, a fin de año ya sería, supongo que noviembre, ¿sí? Ya tendríamos el segundo parcial teórico y segundo parcial práctico correspondientes a la unidad 5, porque la unidad 4 no va a ser evaluable, porque lo que es la unidad 4 con el ingeniero Suárez es robótica, ¿sí? Él le va a dar algunos trabajos, pero no se va a evaluar como práctico. Ellos van a tener que hacer unos trabajitos, pero no se va a evaluar como trabajo práctico evaluativo, ¿sí? Listo, profe. Ni tampoco entra en el final. Esa es una práctica y una experiencia de robótica que van a tener con el ingeniero Suárez. Que ya le vamos a decir cuándo van a tener con él, no sé si es un mes entero con él, ¿sí? Creo, ¿sí? Y después, Hacia el final, más o menos, hacer eso. no, sí, no sabemos, ya vamos a acordar con él las fechas, porque de acuerdo a los compromisos que él tenga, o primero nosotros y después él,
o combinado, pero nosotros todos vamos a ir informando. Ustedes no se preocupen, ¿sí? No se preocupe, pero la parte de él pide algunas actividades, pero no van a la evaluación, al trabajo evaluativo, ¿sí? Que serían los prácticos, evaluativos, ¿se entiende? Muy bien. Bien. Nosotros igualmente la vamos a hacer con tiempo, le vamos a, tipo agosto va a ser, después de las vacaciones, después de los exámenes, ¿sí? Para que ustedes tengan tiempo de repasar, pero ustedes no se olviden, van viendo de a poco todo, ¿sí? Si ustedes van viendo de a poco, van a estas clases, las van prestando atención de manera comprensiva, es decir, yo no estoy hablando, digamos, y ustedes están tonteando, sino ustedes, yo hablo, pasamos el material de apoyo y van comprendiendo, entonces ya después ustedes repasar, van a evocar, ¿sí? Los conocimientos y lo impartido en estas clases y van a afianzar y van a terminar de estudiar. La parte teórica no es difícil, pero como es tanto contenido, ¿sí? Por ahí hay cositas que quedan, ¿sí? Nunca, la verdad que nunca me ha pasado de desaprobar una teoría, pero sí nos llegan a veces al puntaje para promocionar, ¿sí? Eso estaría bueno, promocionar, ¿sí? Igualmente, yo voy a tener en cuenta el tema de la participación, entrega de actividades prácticas, si no llegaran a alcanzar los puntos de la teoría. Ya el tema de la práctica, bueno, que es un poco más exigente, sí, también se va a ver, pero como les digo, está costando un poco a los alumnos promocionar la materia. El tema es estudiar, sí, yo entiendo que hay muchas materias, tienen muchas materias, pero bueno, hay que poner un poquito de empeño en la materia esta que es muy importante, ¿sí, chicos? Muy bien, profe. Son materias basales de la carrera. ¿Ah? Bueno. Bueno, vamos a comenzar, bueno, más allá aclarado que el archivo de trabajo, guía teórica que le llamamos a las actividades como de aplicativas de los conocimientos impartidos en las clases teóricas, están volcadas, ¿sí? En las guías teóricas, esta es la guía teórica número 3, vuelvo a repetir, que va a comprender los temas vistos en lo que sería eh, cohesión y acoplamiento. Bueno, entonces, dicho esto, avanzamos. Voy a ir a la carpeta. ¿Ven la carpeta? ¿Están viendo conmigo las cosas? ¿Se ve, profe? Bueno, gracias chicos por contestar, que me siento acompañada, porque si no... Bien. Bueno, acá entonces ya algo vimos la clase pasada, sí, lo que pasa que es mucha teoría, uno comprende que por ahí hay cositas que pueden quedar en el tintero, pero, y aparte hay que digamos, luego de la clase, digamos, hay que poco procesar, ¿no? Y interiorizarse más de los distintos tipos de conceptos, porque en realidad son muchos los conceptos que nuevos para ustedes que están inmersas en cada una de estas unidades y temas y subtemas, porque la verdad que es bastante amplio el contenido, por eso es una materia anual, entonces es mucha cantidad, pero ustedes saben que luego después tienen que ir y repasar, más allá de aplicarlo en la práctica, ¿sí? En lo que es la programación propiamente dicha, tienen que tratar de comprender bien y luego repasar para asimilar los conocimientos impartidos en estas clases. Entonces seguimos con acoplamiento. ¿Mm?
Bueno, acá vamos a volver a repetir conceptos que son muy importantes, ¿sí? Hablamos del concepto de módulo, ¿sí? Dijimos que un problema, obviamente, por su complejidad y para un mejor análisis y comprensión de ese problema y para reducir la complejidad, ¿sí? Lo dividimos en subproblemas, ¿sí? Subproblemas significa, en síntesis, modularizar, ¿sí? Esos problemas se van a traducir en distintos módulos que van a realizar distintas tareas. Esto, dijimos, repetimos, facilita la resolución de ese problema y también reduce el costo. Bueno, esto es un ejemplo de un módulo que se llama otro módulo, ¿sí? Un módulo se utiliza, pasa el control al módulo A, pasa el control al módulo B, hace una tarea, ¿sí? Devuelve un dato al módulo, después hay otro módulo que dice que es parte del módulo A, que es un módulo predefinido. El módulo B se utiliza, como hemos dicho, que es una de las ventajas de modularizar. Luego poder reusar o reutilizar, volver a usar ese módulo, ¿sí? Que cumple una función determinada, también poder utilizar en la solución de otros problemas, es decir, en otros programas. Aquí también volvemos a recordar, porque es importante, lo que es la independencia funcional y que tiene que ver con la calidad del software. Y hablamos del concepto de abstracción y ocultación, ocultamiento de la información. Es decir, que un módulo es muy importante que su funcionamiento, ¿sí? El código que contiene ese módulo, ¿sí? Esté oculto, ¿sí? Obviamente ese módulo va a tener entradas y salidas, ¿sí? Porque se relaciona con otros módulos, pero es muy importante, ¿sí? Que sea independiente funcionalmente de otros módulos que forman parte de esa estructura de árbol que vimos, que consistía cuando lográbamos dividir el problema, subproblemas. Entonces armábamos una jerarquía de módulos, que es una jerarquía top-down, ¿sí? Y que cada uno de esos módulos ejecutaba una función. Y era muy importante que cada función esté bien definida, es una función clara, ¿sí? Bien definida, porque eso permitía también facilitar el mantenimiento del software. Entonces, un módulo dice, en un programa, ¿sí? Dice, son un conjunto de sentencias que se encuentran juntas, ¿sí? Ese módulo tiene límites claros, bien definidos, debería tener, ¿sí? También tiene una estructura y un nombre propio que identifica su función, ¿sí? ¿Qué tareas realiza el módulo? Es muy importante también poder nombrar al módulo de tal manera que sin tener una documentación, ¿sí? Nos esté indicando qué función realiza ese módulo. Bien. Aquí volvemos al concepto que ya habíamos visto, que ese problema dividido en subproblemas, ¿sí? Entonces sería igual a modularizar. Ese problema grande, ¿sí? Lo dividimos en subproblemas, cada uno realiza una tarea particular que en la sumatoria, en su sumatoria o en su unidad, van a solucionar el problema mayor o el problema general. Siempre recordamos que hay esta estructura o esta estructura de diagrama de módulos, tiene una estructura de árbol, donde dijimos que hay un único módulo padre, el módulo maestro, también se llama módulo rector, ¿sí? Existe entonces un solo módulo principal que comanda al resto de los módulos. Bien.
Y con respecto a la calidad, sí, para que ese diagrama o estructura modular tenga calidad o sea de calidad, hay que tratar de, o procurar, sí, en lo posible, tener módulos, vuelvo a repetir, redundante, pero es muy importante porque son conceptos que van a quedar, sí, para el resto eh, para que puedan apropiarlos, sí, en su práctica. Los módulos, tratar de trabajar con módulos simples y especializados. Sí, especializados, ¿qué quiere decir? Que hacen algo concreto y hacen algo en específico, ¿sí? Tratando de, por poner un número, que sean módulos de más de 50 líneas, ¿sí? De comando. Módulos cohesivos, ¿sí? Vimos y vamos a repetir, vimos el concepto de cohesivos, ¿sí? Que sean altamente cohesivos o podemos decir también fuertemente cohesivos, ¿sí? Donde los elementos del módulo tengan mucha relación entre ellos, ¿sí? Y módulos poco acoplados, ¿sí? Aquí ya entra un concepto nuevo, que es el de acoplamiento. Para que un programa, además, aparte de la cohesión, ¿sí? Para que sea de calidad, decimos que tiene que ser altamente cohesivo y o altamente cohesivos o fuertemente cohesivos, pero en el concepto de acoplamiento, que ya lo vamos a ver detenidamente, pretendemos para que un diagrama modular sea un diagrama de calidad, tenemos que trabajar para obtener módulos poco acoplados. ¿Qué significa módulos poco acoplados o débilmente acoplados o con un bajo acoplamiento? ¿Qué significa eso? Que sean poco dependientes los módulos entre sí. Sí, ya lo vamos a ver más en detalle. Bien, vamos a ver la diferencia entre los dos. No se asusten, eso es un concepto que tiene que quedar bien claro. El acoplamiento. El acoplamiento es la forma o el medio de evaluar la relación entre los distintos módulos y determina la facilidad para poder realizar modificaciones, extensiones o que los módulos puedan evolucionar en el tiempo como producto de la relación con el entorno, ¿sí? Ya hablamos de eso, sistemas también de información. Un sistema, ¿sí? No es algo que va, eh, eh, se va a hacer y va a quedar ahí, estático, ¿sí? Sino que con las relaciones con el entorno, el medio que lo rodea, va a sufrir alteraciones y vamos a tener como analistas, programadores, a tener que adaptar si ese software, esos programas, esos módulos particularmente, de acuerdo, bueno, a lo que se tenga, a las funciones que se tengan que modificar o agregar, ese software va a tener que evolucionar en el tiempo, ¿sí? Y hablamos de que el entorno es altamente cambiante, ¿sí? Entonces, el software va a sufrir modificaciones de forma constante por los tiempos que vivimos. Antes era distinto, el software se hacía, ¿sí? Y había muy poco movimiento, ¿sí? O desde parte del entorno. Hoy, la vida que tenemos, ¿sí? Y las exigencias de usuarios, de los usuarios cada vez más demandantes, de nuevas experiencias, de que ya desean las respuestas a sus inquietudes o que se respondan a nuevas necesidades, ¿sí? Y la competencia hace que haya cambiado todo
muchísimo, sí, la globalización, el efecto de la globalización. Entonces, lo que pasa en una parte del mundo inmediatamente se conoce nuestro país, y así en cada uno de los países, de forma instantánea por la existencia de las telecomunicaciones, las redes sociales y todo lo que conocemos, ¿sí? Entonces ya el entorno varía constantemente, y eso hace que el software, ¿sí?, los programas, los módulos que lo componen, deben modificarse, evolucionar de forma constante, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Entonces, conceptos de los que estamos viendo ahora, tratar de lograr obtener módulos, ¿sí?, o una estructura modular, un diagrama modular de calidad, para que luego esto se traduzca en un trabajo de parte del analista de una buena, lograr una más rápida respuesta a esas nuevas exigencias de los usuarios, sí, entonces con una alta logrando alta calidad, sí, en este desarrollo de esta estructura modular vamos a lograr responder rápidamente a las respuestas de los usuarios finales, logrando que el software evolucione, ¿sí?, acorde a estas necesidades de los usuarios, y que sea fácil y rápido de mantener, ¿sí? Las respuestas a los usuarios hoy en día es ya, casi inmediato, sino la competencia ya nos está ganando, ¿sí? Entonces la competencia es voraz, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nuestros programas, ¿sí?, sean programas de calidad, ¿sí?, para lograr un fácil mantenimiento y evolución del mismo. ¿Qué es el acoplamiento? Voy a terminar de tomar el tecito que ya se me enfrió. Está helado, así que ya lo voy a dejar lo poquito que me queda. Bueno, ¿qué es el acoplamiento? El acoplamiento, entonces, es una medida del grado de interdependencia entre los módulos de un sistema, ¿sí? Ya no estamos hablando, ¿sí?, de los elementos dentro de un módulo, como en el caso anterior, que era la cohesión. Aquí el acoplamiento ya involucra a los módulos, a distintos módulos. No hablamos de un módulo en particular, sino aquí hablamos de las relaciones entre los módulos de un sistema. Entonces, mide cuán dependientes son los módulos del sistema, o el grado de interdependencia entre los módulos de un sistema. ¿Qué es lo deseable? Sí, lo que redundaría en la calidad de nuestro sistema. Tener poco o bajo acoplamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que los módulos de nuestro sistema tienen que ser lo más independientes entre sí. ¿Se entiende? No deben ser muy dependientes, o dicho de otra manera, deben ser poco dependientes o tener un bajo acoplamiento. Son varias maneras de decir lo mismo. Lo deseable, lo que deberíamos procurar, ¿sí?, en la medida de lo posible, porque existen distintos niveles de acoplamiento, es tener bajo o poco acoplamiento, ¿sí? Es decir, que los módulos entre ellos dependan poco, ¿sí? O sea, que tratar de lograr la interdependencia entre ellos. Y allí hay muchas ventajas. Atenúa el ruido, es decir, aquello que puede ocurrir en un módulo y puede
repercutir en otro módulo, eso es lo que no queremos, ¿sí? Facilite el mantenimiento sobre un único módulo, porque mientras menos módulos tenga que mantener, ¿sí? Cuando necesito que el software evolucione, el trabajo va a ser más fácil de realizar, ¿sí? Y voy a tener efectos sobre menos módulos, porque si yo tengo que hacer una modificación y eso implica tocar muchos módulos, entonces eso se va a complicar, me va a retrasar el mantenimiento, me va a dificultar el mantenimiento. El mantenimiento debe ser realizado, sí, lo más rápido posible. Y también otras ventajas es la independencia, dice, de codificación del resto de los módulos. Por eso les decía, tratar de que, haciendo que sea de calidad el módulo, ¿sí? Es decir, en este caso, logrando o tratando de obtener en nuestra estructura modular módulos que que dependan poco entre ellos o que sean interdependientes entre ellos, ¿sí? Vamos a hacer que el efecto de algún cambio, ¿sí? Afecte a la menor cantidad de módulos posibles, ¿sí? Entonces, eso va a facilitar el mantenimiento. Esto es muy importante, ¿sí? Siendo mantenimiento, fíjese, una de las últimas etapas en el ciclo de vida del software. Pero es fundamental luego el mantenimiento. Todo esto, ¿sí? Apunta a poder realizar luego un buen mantenimiento del programa. Pues una vez que programemos, instalemos, implementemos, capacitemos a los usuarios, el sistema ya esté puesto en marcha, ¿sí? La tarea después, el restante, va a ser mantener el programa, el sistema, y mantenerlo para que evolucione ante las nuevas necesidades que surjan, como les digo, de esa relación que tiene el sistema con el medio. Ya la tarea luego de toda la programación va a ser el mantenimiento de todas las actividades, ¿sí? De las etapas de diseño del software, como estamos viendo en sistemas de información, ya queda el mantenimiento y la evolución. Bien. Grado de acoplamiento. Se dice que dos componentes, ¿sí? Están altamente acoplados o fuertemente acoplados cuando existe mucha dependencia entre ellos, ¿sí? Eso es lo que nosotros no queremos, ¿sí? Los componentes o módulos, por decirlo, ¿sí? De otra manera, los componentes poco acoplados, ¿sí? O bajo acoplados o débilmente acoplados, tienen algunas dependencias, ¿sí? Pero esas interconexiones entre esos componentes son débiles, son bajas. ¿Se entiende? Luego, por último, tenemos los componentes no acoplados, ¿sí? Son aquellos módulos que no tienen conexiones, ¿sí? Con el resto de los módulos. Estos componentes son completamente independientes. Ahí distinguimos 3 grados de acoplamiento, ¿sí? Un acoplamiento alto, un acoplamiento moderado y un falta de acoplamiento, es decir, un módulo completamente independiente. ¿Aquí bien, chicos? ¿Cómo, profe? Hasta acá bien. Sí, ¿Se profe. entiende, profe? Bien, bien. Chicos, me dan un segundito, voy a traer una mantita que me hace frío aquí donde yo estoy, Sí, profe, encerrada. no hay problema. Bueno, banquenme un ratito.
¿Está todo? Bueno, perfecto. Estoy en clase, ¿no? Aquí estamos de vuelta. ¿Todo bien, chicos? Aquí estaban, profe. ¿Alguno con el matecito? Sí, ya sé, Emiliano, que no está con el matecito. Yo con un té, profe. Ay, con un té, qué rico. Un té, Sí, yo un té también. negro Ay, yo también, especial. un té negro también, porque no había tiempo, y no, verdad que no tenía ganas, yo tomo a la noche para mi dieta, mantener mi silueta. Tomo el matecito de la noche con algo así muy livianito. Bueno, comentarios aparte. Bien, chicos, está ideal para un mate porque está frío. Encima, adentro de los ambientes, bueno, yo tengo ahí la calefacción, pues estoy encerrada en un escritorito, así que ya me está haciendo frío. Bien. A ver, ¿dónde quedamos? Grado de acoplamiento. Bien. Bien. Dependencia de, bueno, eh, eh, ese grado de acoplamiento, sí, puede llevar a dependencia entre componentes. Entre componentes hablamos de módulos, ¿no? Esa dependencia que no es deseable, sí, que no es deseable, puede manifestarse de distintas formas. Una pueden ser referencias hechas de un componente a otro, otra cantidad de datos pasados de un componente a otro, guarda con eso, si ya vamos a ver. Grado de control que un componente tiene sobre otro componente. Otro es el grado de complejidad de la interfaz entre los componentes, ¿sí? Estos son algunas formas, sí, de establecer dependencia entre componentes, algo que nosotros sí no queremos tratar de minimizar o que sea bajo o débil, ¿sí? Porque nosotros no se olviden que queremos, lo deseable es que esos componentes o los módulos entre sí sean interdependientes, poco dependientes, ¿sí? O lo que le decimos, que sean poco acoplados o débilmente acoplados, ¿se entiende? Porque ahí en puede haber alguna trampita en el práctico, entonces ustedes tienen que pensar que hablar de débil, bajo, sí, estamos hablando de componentes con poca dependencia, o dicho de otra manera, componentes interdependientes. ¿Sí? Bien, piensen bien al contestar, que son distintas formas de decir lo mismo. Bien. En consecuencia, ¿cuál va a ser el objetivo? ¿Sí? Para lograr que esta estructura modular
sea una estructura de calidad, por todo lo que hemos hablado ya. Entonces, la meta no es lograr la independencia completa entre esos componentes o entre esos módulos, sino mantener el menor grado de acoplamiento posible, ¿sí? Quizás sea imposible porque los módulos sabemos, sí, que se relacionan entre sí, ¿sí? Tienen entradas y salidas, ¿sí? Se relacionan los módulos entre sí, porque necesitan pasar determinada información en esa jerarquía, en ese árbol, en esa estructura modular. Pero lo que nosotros tenemos que lograr, el objetivo, es que la dependencia sea la menor posible, es decir, ¿sí? No lograr la completa independencia, dicho de otra manera, sino lograr el menor grado de acoplamiento posible. Eso se traduce en obtener módulos lo más bajo o débilmente acoplados, ¿sí? Bajo o débilmente acoplados. Bien. ¿Cómo se puede lograr esto de módulos interdependientes o poco dependientes o con bajo o débil acoplamiento? Hay varias acciones que podemos realizar con vías a este objetivo. Una es controlar el número de parámetros que se transfieren entre los módulos, chicos. Nosotros a veces, sí, podemos decir, ay, voy a poner esto y esto, tal variable, y después esta otra variable por si acaso, y esta otra también. No, ¿sí? Tenemos que ver, ¿sí? No poner variables por variables y después pasamos de un módulo a otro variables que nunca llegamos a usar, variables que están de más, variables que son insignificantes. No es cuestión de pasar cualquier cosa de un módulo a otro. Tenemos que pensar, ¿sí? Por eso controlar, ¿sí? ¿Qué variables vamos a pasar como parámetros entre los módulos? Guarda con eso, porque eso, ¿sí? Va en contra, ¿sí? De lograr módulos débilmente acoplados. Mientras más parámetros pase, más relacionados, ¿sí? Van a estar los módulos, o sea, van a ser menos interdependientes, ¿sí? Bien. Otra medida para lograr un bajo acoplamiento o lograr la interdependencia entre los módulos es evitar la transferencia innecesaria de datos, es lo que les decía, no solo controlar el número, sino que se transfieran los datos necesarios que realmente se necesiten, ¿sí? Hacia los módulos que se llamen o que se convoquen, ¿se entiende? No pongo cualquier cosa por decir las dudas, voy a usar, no, tengo que ver bien qué datos o variables voy a usar para poder transferirlos, porque entre los módulos siempre va a haber algún tipo de comunicación. Otra acción, ¿sí? Podría ser transferir datos, ¿sí? Ya sea hacia arriba o hacia abajo. Acuérdense que puede ser top-down o bottom-up. Esta estructura modular, solo cuando sea necesario. No transfiero todo, así porque voy a transferir todo y transfiero y bueno, voy viendo cuándo lo necesito. No, ¿sí? Cuando realmente sea necesario. Otra acción, mantener las relaciones superior e inferior entre los módulos. Acuérdense que hay módulos que están por arriba y módulos que están por abajo, ¿sí? En los niveles de esa jerarquía de árbol,
dice mantener relaciones superior e inferior entre los módulos que llaman y los que son llamados. Eso también es importante, ¿sí? Porque ya lo vamos a ver una parte de un tipo de acoplamiento relacionado con lo que acabo de decir. Otra acción es transferir datos, ¿sí? No información de control. Sí, es muy importante porque ahí, si transferimos información de control, ya estaríamos, digamos, eh, haciendo que los módulos dependan unos de otros fuertemente. Eso es lo que no queremos, a lo que no queremos llegar, o en realidad queremos reducir, ¿sí?, el acoplamiento. Que el acoplamiento sea débil, sea bajo, ¿sí?, sea escaso. Bien. Bueno, acá también, como en la cohesión, tenemos tipos y niveles, pero de acoplamiento. Tenemos 6 tipos y niveles de acoplamiento, partiendo del primer acoplamiento, tipo de acoplamiento, que es, digamos, el mejor acoplamiento, es aquel que tiene bajo acoplamiento, o débil acoplamiento, o menos acoplamiento, ¿sí? Y vamos pasamos por varios niveles hasta llegar a un nivel 6, donde ya el acoplamiento es inaceptable o es el peor acoplamiento, o donde el acoplamiento es alto, es fuerte, ¿sí? Bien, acá también tenemos un nivel y vamos a ir viendo las distintas situaciones por las que podemos llegar a tener, y tenemos que estar atentos para evitar, ¿sí?, aquellos acoplamientos que son inaceptables o son no recomendables. ¿Sí? Va a funcionar, los programas van a funcionar, pero si no van a ser programas de calidad, que nos van a llevar después a realizar tareas de mantenimiento muy costosas porque nos va a llevar mucho tiempo, y si eso no está a tiempo, también cuesta dinero, ¿sí? Porque el cliente no va a tener a tiempo, ¿sí?, el sistema como lo necesita para responder a los nuevos requerimientos, para los cuales nosotros tenemos que lograr que el sistema evolucione de la mejor manera. Desde nuestro lugar como analistas, ¿sí?, lograr obtener programas de calidad. Bien. ¿Cuál sería un acoplamiento normal? Acoplamiento normal, en este caso hablamos de 2 módulos, un módulo A y un módulo B, que se dice que están acoplados normalmente si se cumple que el módulo A invoca al módulo B, realiza su función, y luego de realizar su función, retorna el control AA. Toda la información que comparten ambos módulos, ¿sí?, es por medio de parámetros de la llamada. Fíjense, ¿sí? O sea, que toda la relación que existe entre ambos módulos es mediante los parámetros de la llamada. Bien simple, ¿sí? Bien. Luego, sí, en esa primera escala de tipos y niveles de acoplamiento que hemos mostrado, del 1 al 6, tenemos en primer término, o en el top de la escala, tenemos acoplamiento que se llama acoplamiento de datos.
Este tipo de acoplamiento ocurre cuando dos o más módulos se refieren al mismo elemento de datos no global. Es decir, que solo lo acceden los módulos, ¿no es cierto?, que realmente lo necesitan y utilizan, ¿sí? Este es el mejor acoplamiento, ¿sí? Uno, dos o más módulos, obviamente, porque aquí estamos hablando de la relación entre módulos, por lo tanto, debe haber por lo menos dos módulos, ¿no es cierto?, que se vinculen. Si existe un solo módulo, no va a haber acoplamiento, ¿sí? El acoplamiento se realiza, debe haber, para que haya acoplamiento, debemos tener dos o más módulos que se relacionen de alguna manera. En este tipo de acoplamiento, entonces, el elemento, ¿sí?, el mismo elemento de dato no global, que es no global, ¿sí?, acceden a este elemento de datos no global solo aquellos módulos que realmente lo necesitan y utilizan. No estoy compartiendo esos datos con otros módulos que no los requieren. ¿Sí? Bien. Ejemplo, ¿sí?, de este tipo de acoplamiento. Por ejemplo, puede ser un subprograma o un módulo, un subprograma externo, que es llamado, ¿sí?, y en este llamado pasa datos elementales como argumentos al módulo A, ¿sí? Busca el menor elemento de un vector, lo pasa como argumento al módulo B, el módulo B recibe este valor, calcula el factorial de ese número, ¿sí? Es simplemente eso, ¿sí? Realiza su tarea, en este caso busca el elemento de un vector, ¿sí? Lo pasa como argumento al otro módulo, B, aquí hay solo dos módulos, el módulo B los recibe y calcula, por ejemplo, por algún tipo de operación, el factorial de ese número. El acoplamiento de datos es el más elemental, el más simple y el que deja menos lugar para el error. Si debe existir algún tipo de acoplamiento entre componentes o entre módulos, este acoplamiento de datos es el que más se recomienda, ¿sí? Es el más fácil para rastrear los datos cuando necesitemos hacer cambios para que el sistema evolucione. ¿Se entiende? ¿Sí? Porque cuando nosotros tenemos que hacer cambios, tenemos que empezar a ver qué datos vamos a modificar, y entonces es la manera, es lo ideal, es lo más fácil para poder rastrear esos datos, ¿sí?, al tener que realizar tareas de mantenimiento. Aquí tenemos un ejemplo de acoplamiento de datos. Tenemos un módulo A y el módulo B. Estos dos módulos están acoplados por datos. Si están acoplados normalmente, como lo hemos dicho primero, y todos los datos que se intercambian o se transfieren son elementales, ¿sí? Por ejemplo, estamos hablando de elementales o simples. Tenemos un módulo que dice producir factura. Este módulo se intercambia datos elementales a el módulo calcular alquiler de coche. Estos datos elementales son tipo de coche, kilómetros
y días, ¿sí? Son los datos elementales que necesita el módulo al cual convoca y transfiere estos datos elementales para calcular el alquiler del coche. El módulo B, ¿sí?, que calcula el alquiler del coche, realiza esta operación, realiza su función y devuelve, ¿sí?, el resultado de su función, de su tarea, a el módulo A, que es el importe del alquiler. ¿Sí? Eso es un ejemplo de acoplamiento de datos. Los datos que se transfieren son elementales. Fíjense, ¿no?, algo importante acá, que los datos que se transfieren son los datos que estrictamente necesita el módulo B, o sea, el módulo B, estoy hablando del módulo inferior, o módulo convocado, los datos, esos tres datos elementales, los tres datos que justo necesita el módulo calcular alquiler de coche para producir la respuesta la correspondiente o la operación correspondiente. No necesita ni más ni menos, ¿se entiende? Son los datos que justo necesita el módulo para realizar su función. Yo no estoy mandando tipo de coche, no, código del coche, ni nombre del dueño, del titular, etcétera. ¿Se entiende? Estoy enviando el módulo A, envía al módulo B datos elementales, los datos necesarios, ¿sí?, justo los datos que necesite para realizar su función y devolver el resultado correspondiente. Eso es lo deseable. Por eso hablábamos de la cantidad, de tener en cuenta la cantidad de datos que transferimos, ¿sí?, el número de datos, de parámetros que transferimos, ¿sí? No es cualquier cosa que vamos a mandar o por si las dudas, ¿sí? En este caso, el acoplamiento deseable, acoplamiento por datos, intercambia datos elementales, los datos necesarios para que el módulo convocado realice la operación y devuelva el resultado correspondiente. En una segunda instancia tenemos dentro de esa jerarquía de tipos de acoplamiento, del acoplamiento óptimo o más deseable a los menos deseables o inaceptables, como decía la gráfica, ¿no? Tenemos el acoplamiento por estampado o marca, se llama. Este tipo de acoplamiento ocurre cuando dos o más módulos comparten la misma estructura no global de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que comparten un grupo de datos, por eso hablamos de estructura, ¿sí? Ya no tenemos datos elementales, tenemos una estructura de datos que es compartida por dos o más módulos. Este tipo de acoplamiento generalmente se implementa con subprogramas externos a nuestro programa. Entonces, acá no compartimos datos elementales, sino un grupo de datos, o sea, una estructura de datos no global. Algunos ejemplos. Un módulo A realiza la carga de los elementos de una matriz. La matriz, ¿qué es? Una estructura de datos, un conjunto de datos, no es un dato elemental, ¿sí? Bien. El módulo A realiza la carga de los elementos de una matriz y los pasa, ¿sí?, los transfiere como argumentos a otro módulo B, para que este último calcule el promedio de cada fila, ¿sí? Otro ejemplo podría ser módulo A
¿qué pasa? Un vector no es un elemento, ¿sí? Es una estructura de datos, ¿sí? Entonces, este módulo pasa un vector B de determinada cantidad de elementos, de 5 elementos, a otro módulo B, sí que lo convoca, pasa este vector, para que este último pueda calcular el menor elemento, por ejemplo, ¿sí? O el mayor elemento, ¿sí? Es un ejemplo. Este acoplamiento, este tipo de acoplamiento no es deseable o aconsejable si el módulo que recibe ese registro necesita solo parte de los elementos que se le pasan, chicos. ¿Se entiende? No, ¿cómo voy a pasar toda una estructura de datos, ya sea un vector, una matriz, por dar un ejemplo, de un módulo a otro, cuando va a haber elementos de ese módulo que no van a ser necesitados o requeridos por el módulo convocado? ¿Se entiende? ¿Sí? Ahí estamos ¿Se pasando. entiende, profe? Bien, estamos pasando elementos de más. ¿Sí? Entonces, eso no es aconsejable. ¿Sí? Entonces, en esa estructura, ahora, si necesitamos todo, sí, estaría correcto. Pero entonces dice claramente, este acoplamiento no es aconsejable si el módulo que recibe este registro, o sea, el módulo B, ¿sí? Necesita solo parte de los datos de esa estructura que le están pasando, ya sea el vector o la matriz. ¿Sí? Por eso hay que ver que se pasen o se transfieran los datos necesarios. ¿Sí? Bueno, ahí está el tema de tomar la mejor decisión de cómo, sí, pasar y transferir los datos de un módulo a otro y evitar, sí, que sean mediana o altamente dependientes de esos módulos, porque la idea es lograr la interdependencia, la menor dependencia entre los módulos. Por eso el acoplamiento por datos es el aconsejable. Si yo transfiero los datos elementales, ¿sí? Los datos justos que el módulo convocante va a necesitar para luego remitir el resultado correspondiente. No envío datos de más. Bien, aquí tenemos un ejemplo de acoplamiento por estampado marcas, ¿sí? Dos módulos A y B acoplados normalmente, es decir, se pasan datos, están acoplados por estampado o marcas si uno le pasa al otro datos compuestos. Si estamos hablando de esa estructura de datos. No son datos elementales, chicos, son datos compuestos. Por ejemplo, vamos a analizar el primer caso. Tenemos el módulo producir factura y pasa, ¿sí? Este módulo producir factura pasa o transfiere el registro alquiler coche para que el módulo calcular alquiler coche pueda hacer el cálculo del alquiler. Fíjense que transfiere un registro. ¿Qué es un registro? Es un conjunto de datos. Es una estructura de datos, no es un dato simple. ¿Sí? Alquiler, entonces, la producir factura envía a calcular alquiler coche un registro completo del alquiler de un coche, ¿sí? Al mandar un registro completo, va a haber datos de ese registro que no va a necesitar y va a usar solo los necesarios para realizar el cálculo del alquiler
y debo ver el valor del importe del alquiler al módulo convocado. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende, profe? Se entiende, ¿sí? Entonces, el registro es un dato compuesto y muchas veces, ¿sí? Ese registro va a contener otros elementos, ¿sí? Que el módulo convocado no va a necesitar, no los va a usar. Entonces, estoy pasando datos de más, ¿sí? Eso es lo que no debemos, debemos procurar no realizar, ¿sí? Debemos enviar los datos que el módulo convocado necesite y no cosas que no necesite, porque eso me va a generar una dependencia innecesaria. ¿Sí? Bien. A ver, un momentito. ¿Cuándo estamos? 16. Bien, ahí acá tengo preguntas. Ah, no. Sí se ve, profe. Perfecto. Bueno. Bien. Todo esto ustedes lo tienen que ver desde la programación, ¿sí? Desde la programación es muy importante todos estos conceptos y todas estas recomendaciones, qué es lo más deseable, qué es lo que se puede dar, pero tratar de evitarlo, ¿sí? Todo esto redunda en la calidad del software y redunda, ¿sí? Y si logramos evitar, ¿sí? O hacer o llevar a la práctica los consejos, vamos a lograr obtener un software, sí, que sea fácilmente mantenible o que pueda evolucionar más fácilmente. El acoplamiento, el tercer nivel de acoplamiento es el acoplamiento de control. Esto ocurre cuando un módulo pasa a otro, una bandera o un interruptor, con la finalidad de controlar su lógica interna. Esto no es deseable, ¿sí? Este tipo de acoplamiento implica lo que sería la ruptura del principio de caja negra, no se olviden. El módulo superior, sí, conoce detalles de la estructura del módulo inferior, ¿sí? Entonces, esto lo que podría implicar es que tengamos problemas, como les digo, en la etapa de mantenimiento, ¿sí? Al modificar el módulo inferior. Yo debo siempre tratar de lograr mantener el principio de esa caja negra. Mientras menos conozco del módulo, mejor. Sí, ya vamos a ver lo que es caja negra en lo que es las pruebas del software. Sí, la caja negra, yo no sé lo que hay adentro. Solo conozco lo que hace el módulo. Entonces, si yo tengo que transferirle una bandera o un interruptor a otro módulo. Para controlar su lógica interna, yo necesito saber qué hace el módulo. Entonces, el principio de caja negra se rompe. ¿Se entiende? Entonces, eso tengo que tratar de evitar. Porque el mantenimiento se me va a complicar. Porque debo saber cómo funciona. Si yo estoy mandando un interruptor, una bandera, lo que llamamos bandera generalmente, ¿sí? Entonces debo conocer más o menos cómo funciona ese módulo. Entonces ya no es una caja negra, sería como una caja gris, como hablábamos en lo que era cohesión, la caja gris, donde yo algo tengo que conocer del módulo, porque tengo que interactuar con ese módulo. Entonces, cuando tenga que modificar, entonces ya voy a tener que conocer un poco más de ese módulo. Eso no es deseable, ¿sí? Podemos necesitar, ¿sí? A veces, pero tenemos que tratar de evitarlo, ¿sí? Ejemplos de lo que podría ser este tipo de acoplamiento.
un módulo, por ejemplo, busca un registro en un archivo, ¿sí? Y pasa a otro módulo, una bandera de control, para que éste lo elimine. Fíjense, ¿será necesario eso? ¿Sí? Me parece que no sería lo óptimo, ¿sí? Entonces, tratar de que el mismo módulo, en todo caso, lea el archivo, o sea, busque el archivo y el mismo módulo lo elimine. Pero si tengo que pasar una bandera, ¿sí?, a otro módulo, ya esto es una bandera, ya estoy controlando, ¿sí? Tengo que conocer cómo trabaja el módulo que estoy convocando para que elimine ese registro. En todo caso, lo aconsejable sería hacer todo en un mismo módulo, no tener dos módulos, ¿sí?, para hacer esto, ¿sí? Bien, otro ejemplo, un módulo A le transfiere, le pasa una bandera a otro módulo B para indicar si un cliente es moroso o no, y que éste realice el proceso en consecuencia. ¿Sí? Tampoco sí sería aconsejable, porque estamos pasando un control a otro módulo. ¿Sí? Entonces tenemos que conocer, ya se rompe, como les decía, el principio de caja negra, porque ese otro módulo tiene que saber, ¿sí?, en qué consiste, qué es lo que hace el módulo A para poder realizar el proceso o la operación para saber si el cliente es moroso o no. Bueno, algún cálculo deberá hacer, ¿cierto? Si debe algo, será moroso, y si no, no hará nada. Esto es frecuente, ¿no?, en la mayoría de los diseños de software, pero hay que ver que realmente sea necesario realizar esto, porque como les digo, se rompe el principio de caja negra y el módulo, en vez de ser una caja negra, pasaría a ser como una caja gris, donde ya tenemos que conocer un poco qué es lo que hace el módulo, y eso no es lo deseable. Sucede, pero tenemos que tratar de evitar en lo posible. Bien, fíjense acá, hay un ejemplo. Dos módulos se transmiten información entre ellos que controla la lógica interna de uno de ellos. Fíjense, hay una bandera que puede contener los valores 1, 2 o 3. Si paso el valor 1, significa leer maestro, supongamos que es un maestro. Si pasa el valor de band, que sería una bandera, significa que va a tener que leer, por ejemplo, un archivo transaccional. Y si paso la bandera con valor 3, va a tener que hacer las dos cosas, leer ambos archivos. Bueno, eso sí es lo que, no es deseable, ¿sí? Que un módulo sí le transfiera, controle, ¿sí?, la lógica interna del otro, ¿sí? De acuerdo a un valor determinado, a ese interruptor o bandera para controlar la lógica del programa, transferida de un módulo a otro, no es deseable. Porque, como les digo, el módulo se transforma de una caja negra a una caja gris, podríamos decir. Acoplamiento externo. Esto ya estamos en los últimos niveles de esta jerarquía de tipos de acoplamiento, donde ya nos acercamos a módulos altamente acoplados, ¿sí?, o fuertemente acoplados, lo que es lo no deseable, ¿sí?, lo no aconsejable.
este tipo de acoplamiento sucede cuando dos módulos se refieren al mismo elemento global de datos. Ocurre un alto acoplamiento o fuerte acoplamiento cuando los módulos están ligados, ¿sí?, a un entorno externo del software, ¿sí? O sea que hay que leerlo desde el exterior, ¿sí?, a esos elementos. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Los módulos están ligados, están relacionados, ¿sí?, a otros software, ¿sí?, que es externo, y tienen que leer esos elementos de datos desde el exterior. Esto es acoplamiento externo. Un ejemplo, la entrada o la salida acopla, dice un módulo, a, por ejemplo, un módulo, la entrada o la salida del módulo acopla un módulo a dispositivos, formatos y protocolos de comunicación específica. Estamos hablando de módulos externos a nuestro módulo, ¿sí? El acoplamiento externo es esencial, es importante, ¿sí? Vamos a tener muchas veces en nuestro programa módulos que se comunican, ¿sí?, con otros dispositivos o otros formatos que son externos. Pero lo que debemos tratar es limitarnos a un pequeño número de módulos dentro de una estructura. Sí, va a existir, pero lo aconsejable es que haya un límite, ¿sí?, que sea pequeño el número de módulos dentro de una estructura. Es aceptable, ¿sí?, cuando los módulos, supongamos, A y B, leen datos globales. Pero es inaceptable cuando el módulo A graba datos y B los lee, ¿sí? O sea, cuando hacen operaciones distintas. ¿Se entiende? Bueno, esto no se ve bien. Lo vamos a pasar. Que no les voy a pedir nada así. Prefiero esta captura de pantalla. ¿Sí? Algo más que quería agregar, creo que había apuntado en machetito por acá, ya les digo, sobre los módulos. Ya les digo. Esto es no, perdón, esto era el acoplamiento externo, sí. Claro, este acoplamiento externo, ¿sí?, sucede cuando dos o más módulos, por supuesto, comparten, por ejemplo, un formato de datos impuesto externamente, ¿sí? Puede ser también un protocolo de comunicación o una interfaz de dispositivo, ¿sí? Esto sí está básicamente vinculado con la comunicación de los módulos de nuestro programa a herramientas y dispositivos externos, ¿se entiende? ¿Sí? Cuando interactuamos con otras herramientas y dispositivos externos que muchas veces vamos a necesitar, de acuerdo al programa, a la función o las necesidades de nuestro programa, ¿sí? Pero esto se debe tratar de manejar de la mejor manera. Bien. Seguimos. Acoplamiento común. Creo que ya estamos en los últimos, nos faltan dos. Bueno, este también está entre los últimos tipos de acoplamiento recomendados. El acoplamiento común
ocurre cuando dos módulos se refieren a la misma estructura global de datos. Estructura es un grupo de datos. En este caso, el grado de acoplamiento puede reducirse o minimizarse, ¿sí? Organizando el diseño de manera que los datos sean accesibles desde un almacenamiento común de datos, ¿sí? Entonces, cuando ocurre este acoplamiento, ¿sí? Dos módulos, ¿sí? Se refieren a la estructura global de datos, pero puede reducirse el grado de acoplamiento o vinculación entre los módulos, haciendo que el diseño, ¿sí? Organizando este diseño de tal manera que los datos sean accesibles, pero desde un almacenamiento común de datos a ambos módulos. ¿Cómo sería esto? Bueno, vamos a ver antes del ejemplo. Dice, sin embargo, la dependencia todavía existe, debido a que hacer un cambio a los datos comunes significa rastrear en todos los componentes que tienen acceso a estos datos. Es decir, lo mismo, vamos a tener el problema porque hay que rastrear todos los componentes que tienen acceso a estos datos que son comunes a los módulos, con el fin de evaluar el efecto que produce este cambio al hacer un mantenimiento. En la condición de acoplamiento común, que es el que estamos ahora, suele ser muy difícil poder determinar cuál es el módulo responsable de haberle dado a una variable un valor particular. Cuando comparten, sí, una misma estructura de datos, ¿sí? Como la comparten, es muy difícil saber cuál módulo fue el responsable de haberle dado a una variable un valor particular. Aquí lo vamos a ver en este ejemplo. Programas con muchos datos globales son difíciles de entender, ¿sí? Por los programadores de mantención o de manutención o los programadores que realizan las tareas de mantenimiento o evolución del programa. ¿Por qué? No es fácil, ¿sí?, detectar cuáles son los datos usados por un determinado módulo. Fíjense, acá tenemos dos módulos: actualizar stock de video y obtener nombre de video. Ambos, sí, módulos comparten una misma estructura de datos global, que es un registro, ¿sí? Una estructura es un conjunto de datos. En este caso, ambos módulos acceden, ¿sí?, de acuerdo a su función, necesitan acceder a un registro de video, ¿sí? Por un lado, uno va a actualizar el stock de video y por el otro, el otro módulo necesita obtener o recuperar el nombre de un video, ¿sí? Por eso es la dificultad. Al compartir una misma estructura global de datos, es muy difícil a veces detectar cuál fue el módulo, sí, que desde donde se modificó o requirió determinado dato cuando haya que hacer el mantenimiento de un programa, ¿sí? En este caso. Entonces se llama acoplamiento común, ¿sí? Dos módulos comparten una misma estructura global de datos, ¿sí? No son datos elementales, es una estructura de datos. Por ejemplo, un registro de un archivo. Acoplamiento por contenido, y creo que este es el último y peor, ¿sí?, de los tipos de acoplamiento. El acoplamiento por contenido sucede cuando un módulo refiere directamente o modifica algo que está dentro de otro.
De esta manera, el componente modificado es completamente independiente del que lo modifica. Sí, fíjense qué grave que es este tipo de acoplamiento. De esta manera se rompe totalmente la jerarquía de funcionalidad de la estructura, ¿sí? También puede pasar cuando un módulo modifica un ítem de dato interno en otro módulo. ¿Esto qué es? ¿Qué significa? Que un módulo utiliza datos o elementos de control contenidos dentro de los límites de otro módulo o cuando un módulo ramifica en la mitad de otro módulo. Esto es lo que tenemos que descartar o evitar completamente. ¿Sí? Esto es lo peor que nos puede pasar. ¿Sí? Esto tenemos que evitar totalmente porque rompe, sí, destruye la jerarquía de funcionalidad de la estructura modular. ¿Cuál sería el ejemplo? Esto acá se ve perfectamente. Fíjense, en esta figura, si tenemos módulo A, padre, dos módulos B y C, que pueden ser convocados por A. Luego, según la jerarquía, C puede convocar a los módulos de nivel inferior D o E. Acá tenemos, sí, una liñita punteada, ¿sí? Esto no significa que B pueda convocar a D, ¿sí? No es parte de la estructura. La estructura es A, que puede convocar a B o C, y C, que puede convocar a D o E. Pero, ¿qué pasa si en una jerarquía, en un acoplamiento por contenido? En este caso del ejemplo, el módulo B, ¿sí? Módulo B, tiene una ramificación dentro del módulo D. Fíjense, en el módulo D aquí tenemos como un pequeño código, donde tenemos líneas de código, y resulta que dentro del módulo B, en una parte del código, dice ir a D, ¿sí? Ir a D. Ramifica, entonces, B, ramifica dentro del módulo D, aún cuando explícitamente el módulo D solo está debajo de C, bajo el control de C, ¿sí? Entonces, B no debería, sí, ramificarse a, como dice aquí dentro de B, ir a D1 y obviamente en D1 luego empiezan a ejecutarse otras sentencias porque irrumpe B, irrumpe dentro del módulo D, ramifica dentro del contenido de un módulo que no está en su estructura jerárquica, porque D no depende de B, sino de C. Esto es lo peor que puede ocurrir, ¿sí? Este es el peor acoplamiento o el menos deseable. Jamás deberíamos hacer esto, ¿sí? Dentro de una estructura jerárquica, yo podría, ¿sí? Transferir datos o ramificar de C a D o a E, pero nunca poder, debería, ¿sí? O no, obviamente, lo recomendable, irrumpir, ¿sí? O romper la estructura jerárquica cuando esta no es contemplada, ¿sí? Ve aquí, irrumpe, ¿sí? Dentro del módulo B dice, voy a D. Pero resulta que D, por eso está esta línea punteada, porque B irrumpe dentro del contenido de D, cuando D depende de C, pero no depende de B. Esto es el peor tipo de acoplamiento. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos?
chicos? Sí, profe. Bien. Aquí, entonces, hemos tenido todos los tipos de acoplamiento. Hemos visto, llegando al acoplamiento de contenido, que era el peor acoplamiento, ¿sí? Cuanto más acoplamiento hay, peor es el acoplamiento, ¿sí? Entonces, lo deseable es tener un bajo acoplamiento o un débil acoplamiento, ¿sí? Que no dependa, ¿sí? Un módulo de otro, o que dependan lo menos posible, ¿sí? Es decir, de otra manera, entre otras palabras, lograr la máxima interdependencia entre los módulos. Bien, todo esto deberíamos repasar para poder hacer, ¿sí? El práctico que les he mandado o que está alojado en archivos, entran en cualquier momento y lo descargan. Vuelvo a repetir la guía teórica número 3, la van a hacer, pueden hacer por grupo, ¿sí? Y es bastante simple, puede tener alguna trampita, tienen que leer lo que acabamos de hacer, porque todos son ejemplos tanto de cohesión como de acoplamiento, ¿sí? Lo que sí, si quedan dudas o algo, lo vemos en la próxima clase, ¿sí? Porque ya no nos alcanza el tiempo. Y quiero que ustedes traten de hacer el esfuerzo porque estos chicos, una vez que ustedes contestan, cohesión y acoplamiento siempre se pregunta en el parcial, cohesión y acoplamiento, ambos temas se preguntan, son temas importantes de la primera unidad, o sea, de la primera parte, del primer semestre me refiero, del primer cuatrimestre. Entonces, lean, repasen, revisen el material que está publicado y que hemos visto esta clase y la anterior, y traten de resolverlo, ¿sí? Lo vemos e igualmente lo vamos a repasar entre todos para chequear las respuestas y las dudas en la siguiente clase. ¿Sí, chicos? Pero váyanlo haciendo, porque si demoramos mucho entre volver al concepto, revisar, y al final terminan haciendo que contestar muy así nomás, ¿sí? Repasen los contenidos de cohesión y acoplamiento, hacen lo que quede en la duda o en el tintero, lo revisamos, porque es interesante esta parte que quede clara, porque hay cosas que se preguntan en el parcial y también en los finales. Cohesión y acoplamiento. Entonces, como síntesis, para obtener programas de calidad, ¿sí? O una estructura modular de calidad, lo deseable, lo aconsejable, lo óptimo es tener módulos altamente cohesivos y poco acoplados, ¿sí? O módulos fuertemente cohesivos, altamente cohesivos, o débilmente acoplados, o con bajo acoplamiento. ¿Sí? Eso es la síntesis. Vamos a quedar así. Hagan en grupo, vean si se pueden, aunque sea que se vean en, ¿cómo se llama? Profe, ¿en qué fecha era la próxima? Próximo parcial. No, el parcial he dicho que va a ser después de las vacaciones, chicos. Profe, una pregunta. Sí, sí. ¿Este tema es, digamos, más influyente que los anteriores para un parcial? No, son todos. Vamos a preguntar de todos los temas vamos a preguntar. Pero no les puede quedar algo claro. Los ejemplos de tipo de acoplamiento vamos a ver, yo les puedo decir, ahí está la práctica. Lo que se ve en la práctica es lo que se pide en el parcial.
¿sí? Por ejemplo, este ejemplo, ¿qué tipo de acoplamiento es? Ustedes me tendrán que clasificar, es decir, qué tipo de acoplamiento es o qué tipo de cohesión es, ¿se entiende? Por eso les digo que si ustedes ya, antes de hacer para hacer el práctico, ustedes revisan la bibliografía, el material que hemos dado ahora, lo repasan, ya ustedes ya van a ir comprendiendo y van a ir fijando los conceptos, ¿se entiende? Porque si quieren promocionar, entonces tienen que tener una nota de 8 en adelante para el examen, el parcial teórico. Pero, como les digo, para promocionar, yo después con la licenciada Ger, con Carolina, vamos a hacer una valoración general del desempeño del alumno, ¿se entiende? Cuando les falte muy poquito, ¿sí? Sí. Para la promoción. Sí, profe. Vamos a tener en cuenta el desempeño general. Obviamente, si me vienen con obviamente que también yo les recuerdo que un parcial que vaya recuperatorio y salga con un 8 en adelante, también entra a la promoción, ¿se entiende? Bien. Entonces se Bien, da entonces, como segunda chance, digamos. sí. Un parcial recuperado, desaprobado, recuperado con una buena nota, también vale para promoción. Entonces, si se esfuerzan, sí, entonces vamos a tener en cuenta que aquellos que les quede muy poco para la promoción, vamos a tener en cuenta de acuerdo al alumno. Por eso quiero que cuando se esmeren como les digo, no dejen todo para el último, chicos, porque nunca van a poder, jamás se puede procesar todo lo hecho en 4 meses, 5 meses y menos a final de año, ¿sí? Esto se va día a día. No dejen pasar mucho tiempo sin revisar los contenidos, tanto teóricos como prácticos, y lo teórico es que también lo tienen que volcar en la práctica, ¿sí? Sí, profe. Nosotros le vamos a avisar con 3 semanas de anticipación más o menos el parcial. Se le vamos a poner fecha, pero es después de las vacaciones, ¿sí? Y después de los exámenes, cosa que ustedes tengan tiempo también para practicar y para repasar. Esa es la fecha que siempre se pone en agosto. ¿Mm? Profe, el parcial práctico y el teórico van a ser en So- agosto, entonces. sí, aproximadamente. Va a ser con una semana o unos días de diferencia, ¿sí? Porque la profe Ger nos ha dicho la clase pasada que iba a ser en este cuatrimestre. Y bueno, y nosotros le Bueno, hemos no, comentado bueno, que usted nos había sí. dicho que después. No, todavía falta que ver. No, ella capaz que se confundió porque ella es nueva en la materia. Perfecto, Generalmente profe. lo hacemos en agosto. Sí, después de los exámenes. Pero todavía falta bastante que ver. Y ya vamos a terminar mayo, chicos. ¿Sí? Sí, profe. ¿Ah? Sí puede verse confundido porque ella es nueva en la materia, sí, pero lo vamos a hacer después en agosto, los primeros días, ¿no? Por supuesto. Después de las vacaciones, no sé las vacaciones qué es, fines de julio, principios de agosto, ¿sí? Después de las vacaciones y de los exámenes, pues ustedes siempre se preparan algún examen y aprovechan esos días también para estudiar y no asisten a clase, ¿se entiende? Sí, profe. Porque esta es una materia anual, no termina ahora, ¿sí? Bueno, quedamos así, chicos. Igualmente con tiempo se les va a anticipar, pero no se olviden. Esto es día por día, no dejar después todo junto, porque siempre pasa lo mismo. Sobre todo la práctica, que es muy importante, la teoría, que si le falta después algún puntito para llegar a la promoción y anda muy bien en la práctica, se vamos a tener en cuenta el desempeño general del alumno, ¿sí? Pero estudien, porque tampoco le vamos a regalar las cosas, Profe, ¿sí? una pregunta. ¿Este Power que le doy lo pueden mandar por acá por el chat? Está todo en la plataforma. Ay, Pero yo cierto, no estoy en... no, ¿quién no está? Esto es programación. Promoción. Estaba confundido con sistema. Sí, yo No he dicho también nada estaba, entonces. yo también estaba confundido con el sistema, lo metió por acá y no lo metió por la plataforma. Bueno, ya lo levanto, sí, yo también me he confundido. Por eso lo he levantado por acá. No, ya lo levanto al campus, sí.
Bueno, mañana nos vemos en sistemas. Seguimos con especificación de requerimientos funcionales y no funcionales, chicos. Así es. Para los que no están en sistemas. Nos vemos mañana a las 6. ¿Estamos? Listo, profe, nos vemos. Hasta luego. Ay, esa voz toda pachuchada. Bueno, chicos, nos vemos, abríguense que mañana va a estar frío. Y el matecito y que chico, yo voy a ver que supo también. Bueno, nos vemos, chicos, cariños, buen descanso, cuídense, guarda con los resfríos que ya estamos todos resfriados. Nos vemos, profe. Cariños, buenas noches, hasta mañana, nos vemos. Hasta luego, profe. Chao, chicos, hasta mañana.